poder entender que Dios siempre está de nuestro lado, que nosotros como el pueblo del Señor nos esforzamos, a veces hermanos con, no sé, con deficiencias, a veces hermanos con ciertos detalles, pero nos esforzamos, procuramos hermanos servir al Señor cada día mejor, a lo que hemos captado, a lo que hemos entendido. Y conforme a lo que hemos entendido, luchamos y nos esforzamos, hermanos, por agradar a Dios. Que nuestra vida, hermanos, sea grata a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el capítulo número 14 de San Juan. En el Evangelio de Juan, capítulo 14. Quiero hablar, hermanos, en esta noche. Cuando Jesús estuvo aquí, cuando el Señor Jesús estuvo aquí, Él prometió hacer algo. Ahorita le hacía el comentario al hermano Víctor, aunque no vamos a hablar de eso, sino simplemente cómo podemos mencionar que Jesús es nuestro Padre, porque Jesús es nuestro Padre. No solamente lo miramos en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, cuando Él dice: no los voy a dejar huérfanos. Y eso lo está diciendo el Señor: voy a estar con ustedes. Ahora, nosotros sabemos, hermanos, cómo se ha manifestado Dios. Dios se ha manifestado, aunque el apóstol a los hebreos dice que habló de muchas formas y de muchas maneras, pero en estos tiempos nos ha hablado por el Hijo. Nos ha hablado por el Hijo. En el capítulo 14 vamos a leer versículo número 15. Le está hablando aquí el Señor a sus discípulos. Aquella gente, hermanos, que lo seguía, unos de una forma, otros de otra, pero seguían al Señor. Ellos seguían al Señor. El Señor los bendecía simplemente para nosotros. Una palabra de aliento, una palabra de motivación para nosotros es bendición. Como por ejemplo la palabra no temas. Cuando Dios me dice no temas, yo estoy contigo, esa palabra nos causa motivación y confianza. Así de que cuando leemos la Biblia, infinidad de palabras por las cuales Dios nos habla. En el versículo número 15 dice así el Señor: si me amáis, guardad mis mandamientos. Esto lo está diciendo el Señor, está diciendo a los discípulos: si ustedes me aman, guarden mis mandamientos. Cuando nosotros, hermanos, podemos hacer preguntas a la gente que no cree en Dios, o que sí cree que Dios existe. Ya no vamos a hablar de un ateo, sino de una persona que simplemente aunque cree que hay Dios, pero no cree a Dios. Y de una o de otra forma ellos tratan de refutar. Como por ejemplo cuando dicen: bueno, si Dios es tan bueno, ¿por qué pasa esto? Nosotros tenemos en nuestra vida, yo digo de mi parte, si alguien dice que Dios no existe, para él no existe, para mí existe, para usted existe, para nosotros sí existe. Entonces, al creer nosotros en Dios, lo amamos y lo mostramos o lo manifestamos guardando sus mandamientos. Los mandamientos del Señor, hermanos, para nosotros son bendición. Y son podríamos decir, esos mandamientos, cuando los obedecemos y creemos a cada uno de ellos, obran, no sé,
no voy a decir concretamente en algo, sino que de muchas formas. Nos transforman, nos cambian, nos sanan, han hecho en nosotros unas nuevas criaturas. Esos mandamientos, porque creímos a ellos. Y luego dice: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Quiero hablar poquito no sé cómo decirlo, cuál es el ministerio o la función en nuestra vida del consolador. Yo lo mencioné al principio, como seres humanos fallamos a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros amigos. Bueno, fallamos. Entre todos fallamos, pero Dios no falla. Dios no falla. Entonces dice: y voy a rogar al Padre, y os va a dar otro consolador para que esté con ustedes. Para que esté con ustedes. Versículo número 18: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con ustedes. ¿Hasta cuándo? ¿En qué tiempo? ¿O cuánto tiempo? Dice: para siempre. Esta palabra para siempre, hermanos, yo lo he dicho, cuando nosotros miramos la palabra para siempre o eternidad, podemos entender según el contexto, si nos está hablando de eternidad o un tiempo específico. Pero en esta parte dice que estará con nosotros para siempre. El consolador estaría con nosotros para siempre, ya no solamente con los discípulos, sino también con nosotros. Por lo que vamos a ver en la Escritura, y cuál es, hermanos, su función o su trabajo, que él, o su ministerio. Es como, por ejemplo, cuando hablamos del ministerio de los ángeles. ¿Cuál es la función de los ángeles, hermano, con respecto de la iglesia? ¿Qué es lo que hacen los ángeles con respecto de la iglesia? Dice que los ángeles son ministradores en bien de los creyentes. Nosotros no podemos darle una orden a un ángel. No podemos darle una orden al consolador. No podemos darle una orden a Dios, porque ellos saben lo que tienen que hacer. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ejercer fe en Dios. Aquí dice: voy a enviar el consolador para que esté con ustedes. Y dice: para siempre. Fíjese bien, vamos a ver. Esta palabra consolador, ¿no?, que es una palabra, si nosotros, yo nunca he visto en un diccionario común, nunca he visto en un diccionario común lo que signifique consolador. Pero cuando nosotros leemos, que a veces nos enfocamos o procuramos buscar ciertas palabras en los idiomas de donde se tradujeron estas palabras, y encontramos una palabra paracletos. La palabra paracleto, que es consolador, y el consolador es el Espíritu de verdad. El paracleto, el consolador, es el Espíritu de verdad. Aquí dice que el Padre lo iba a enviar para que estuviera con nosotros para siempre. Pero ¿qué iba a hacer? ¿Qué iba a hacer? ¿Para qué lo iba a enviar el Padre al consolador? Para que estuviera con nosotros. ¿Cuánto le alaban? Mire, hermano, el consolador
que la Biblia le llama el Paracletos, que la misma palabra dice al Espíritu de verdad. Y vamos a leer el 16 y el 17. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Y lo dice, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes. ¿Y qué? Y estará. Ok. Dice, mora con ustedes, pero estará en ustedes. En ese tiempo, quien estaba con ellos era el Señor Jesús. Por el Señor Jesús dijo, yo me voy a ir, pero voy a enviar a alguien. Yo no puedo, vamos a decirlo así para tratar de entender, yo no puedo estar así literalmente adentro de ustedes, pero al que yo voy a enviar sí va a estar dentro de ustedes, que es precisamente el Consolador o el Espíritu de verdad. Ahora, este Espíritu de verdad, ¿cuál es su función en nuestras vidas? ¿Cómo lo pone la Biblia o cómo lo traduce la Escritura? Bendito Dios. Mire, hermano, la Biblia, cuando nosotros tomamos ciertas referencias de estas palabras, lo podemos mirar como un compañero inseparable, como un amigo inseparable, como alguien que ayuda siempre, como que alguien fortalece siempre, como alguien que ayuda siempre. Esa es la función del Consolador. Alguien que estaría siempre con nosotros, y no solamente para estar con nosotros, sino que haría cosas que nosotros necesitábamos, como el para siempre, como seres humanos. Cuando nosotros entendamos esto y echemos mano de esto, podríamos nosotros confiadamente experimentar una vida distinta. Yo lo digo, muchas veces nosotros como seres humanos, hermanos, nos ausentamos de un ser querido. Nos ausentamos de un ser querido. Quizá, por ejemplo, un esposo se ausenta de su compañera cierto tiempo por X cosa. Entonces, el anhelo, el deseo es estar juntos. El deseo estar juntos. Yo no entiendo el sentir que sienta mi esposa. Yo no puedo entender lo que ella sienta. Yo entiendo lo que yo siento, aunque los sentimientos quizá o los pensamientos sean algunos de ellos más profundos. Pero uno quiere siempre estar juntos. Hace uno sus cosas por lógica. Tiene trabajo, en la escuela, el que trabaja, el que va a la escuela, pero él desea estar juntos. Pero en este caso, el Consolador es alguien que va a estar ligado a nosotros siempre. Pero ahora, ¿cuál sería su función en nuestra vida? El apóstol Pablo en cierta ocasión dijo: si Dios por nosotros, vamos a ponernos a pensar simplemente, si el Consolador está en nosotros, ¿quién contra nosotros? Lo que sucede muchas veces, que nosotros
a ese consolador lo hacemos a un lado y le decimos: ¿me permites, por favor? Déjame actuar a mí. Hay cosas que nosotros debemos de hacer, pero hay cosas que debemos de dejárselas a Él. Hay cosas que debemos de dejárselas a Él. Cuando caemos, hermanos, en dificultades, el consolador es un médico. El consolador es como decir un enfermero. El consolador es un abogado. O sea, prácticamente, hermanos, lo que una persona necesitará lo encuentra en Él. Por ejemplo, vamos a ver un versículo en Primera de Juan capítulo 2. A ver si tenemos aquí Primera de Juan capítulo 2, versículo 1 en delante. Fíjese bien, vamos a ver esa palabra paracletos. Paracletos. Vamos a comparar estas dos palabras. Esta que está en Juan capítulo 14, pero vamos allá al versículo que le dice: gloria a Dios. Capítulo 2, primero de Juan. Dice: hijitos míos, estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no pequéis. Fíjese, vamos a ver aquí qué función en este caso va a desempeñar el consolador. ¿Quién de nosotros no pecó? Todos, ¿verdad? Dice: estas cosas os escribo ¿para qué? Para que no peques. Aleluya. Y si alguno hubiere pecado, ¿qué cosa? Abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo mismo. O sea, ¿quién es el abogado aquí? Pero esta palabra abogado, a ver si nos la pueden poner lo que significa. Abogado quiere decir que el consolador y Jesucristo es el mismo. Como el consolador y el Espíritu Santo es el mismo. A veces nosotros no entendemos, por ejemplo, la gente, no, que 3 personas en el cielo y un Dios verdadero. No, nomás hay un Dios. Aunque no es el punto que vamos a ver, pero aquí habla de un abogado, acá habla de un consolador. El Señor dice: yo me voy a ir, pero les voy a enviar el consolador. Aunque en esta parte dice que el que lo va a enviar es el Padre. Más adelante, como vamos a decir, dice: yo lo voy a enviar, porque no podían estar los dos juntos. Nunca han ministrado los 3 juntos. Siempre uno y uno. Termina un ministerio uno, sigue el otro y luego el otro. Padre, Hijo, Espíritu Santo, es Dios. Dice, a ver si me puedes poner esa palabra abogado. Bendito sea el nombre de Cristo. Cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, hermano, y por eso nosotros debemos testificar que Jesucristo es la respuesta, porque no hay nadie más. Mire, abogado, ¿qué es? Paracletos. Grábese esa palabra, paracletos. Esta es Juan 2:1. Abogado tenemos a Jesucristo. El abogado es Jesucristo. El consolador es Jesucristo. Y Jesucristo es Jesucristo. El consolador es el Espíritu de verdad. ¿Sí estamos captando? O sea, cuando nosotros tenemos a Jesucristo en nuestro corazón, hermano, ¿qué nos falta? Nosotros debemos de aprender a resistir, a oponernos, hermano. Simplemente no aceptar. Hay cosas que no debemos de aceptar en nuestras vidas. Aunque ahí estén, no debemos de aceptarlas. No podemos exigir nosotros a Dios nada. No podemos exigirle a Dios nada. Nosotros tenemos que creerle a Él. Él va a hacer lo que tiene que hacer.
Es como cuando nuestros pequeños están chiquitos, casi nunca piden cosas que verdaderamente ellos necesitan. Ellos le piden dulces, chocolates, galletas, soda, eso, no, pero nunca le piden zapatos, nunca le piden, no, eso se los compra usted porque ve que los necesita. Cada vez esa palabra paracletos. Ponme 14, Juan 14, 16. Vamos a encontrar la misma palabra. Bendito sea el Señor. Yo le pido a Dios, hermanos, que Dios nos dé discernimiento y que podamos entender qué hizo Dios con nosotros. ¿Qué somos nosotros como el pueblo del Señor? Hace muchos años, o antes de convertirnos, antes de convertirme yo, por lo regular tenemos amigos, hijos de grandes, y no de tamaño, sino de gente grande, políticos. Simplemente ya un hijo de un policía, ya cuidado porque es hijo de policía. Imagínense un hijo de un judicial o de un federal, hacen lo que quieren. ¿Por qué? Porque son hijos de alguien. ¿Y nosotros somos hijos de quién? Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador. Esa palabra consolador es la misma palabra que está en 1 de Juan 1. Abogado, que ese abogado es Jesucristo. Aquí está diciendo: voy a enviarle, como decir, voy a ir yo mismo. Aunque no está diciendo lo mismo, porque el Señor se iba a ir. Aunque su cuerpo fue glorificado, y se fue en su cuerpo glorificado, porque fue el primer cuerpo glorificado, el del Señor Jesucristo. Se glorificó y se fue para arriba. Pero allá está Él, allá está el Señor. Pero dijo: yo voy a enviar el consolador, voy a enviar el abogado, por nuestro abogado es Jesús. Y el consolador es el Espíritu de verdad. Entonces Él prometió estar con nosotros. Nuestras cargas, hermanos, debemos de depositárselas a Él. Nuestros problemas debemos de depositárselos a Él. Si usted está enfermo, usted se enferma, si yo esto, tenemos que acudir a quien tenemos que acudir. Porque no en vano, pues en cierta ocasión el Señor Jesucristo dijo: sin duda me dirán, médico, cúrate a ti mismo. El Señor acepta la medicina. ¿Por qué? Somos humanos. Imagínense, por ejemplo, cuando rechacemos la medicina, rechacemos los médicos. Que no, yo no creo en la ciencia médica, yo no creo, ya puros bebiditas. Y resulta con que un accidente, que se tiene que hacer una herida muy grande, pues échate bebidita. ¿Qué tiene que ir? ¿Qué cosa? ¿Quién lo hace? Los que estudiaron. Los que estudiaron. Pero debemos depositar todo en nuestro Señor Jesucristo. Mire, hermano, vamos a comparar dos versículos. Yo he escuchado, hermanos, lo he predicado algunas ocasiones en esta parte, o lo he dicho. Mucha gente, cuando no le conviene leer todos sus contextos, solamente lee un versículo aislado. Y al leer un versículo aislado se cae en error. Caemos en error cuando leemos solamente un versículo aislado. En esta parte miramos nosotros como es como un juego de palabras.
el Consolador, el Espíritu de verdad. Juan 1:2 dice, hay un abogado, y ese abogado es Jesucristo. Vamos ahí. Segunda de los Corintios. Bendito Dios. Mire, hermano. Capítulo 3. Hay unos versículos cuando mueve la misma escritura, el mismo apóstol Juan mueve las cosas así. Cuando está hablando al Señor Jesucristo, está diciendo: yo le voy a rogar al Padre, y el Padre va a enviar al Consolador, al Espíritu de verdad, para que esté con ustedes para siempre. Poquito más adelante dice: no, yo les voy a decir la verdad. Me conviene que yo me vaya, porque si no me voy, al estar yo aquí estoy como consolador con ustedes, pero como me voy a ir, voy a enviar otro consolador, o voy a enviar el Consolador para que esté con ustedes. ¿Y quién es? El Espíritu de verdad. Jesús, por medio del Espíritu de verdad, nos enseña, nos habla, nos muestra lo que Dios quiere que sepamos, nos lo enseña. Yo no entiendo por qué el grupo religioso dice que el Espíritu Santo es la fuerza activa de Dios. Capítulo 3. Fíjese bien lo que es la conversión a Cristo. La conversión a Cristo. Lo que hace Jesús, lo que hace Dios cuando alguien se convierte a Él. Ya no vamos a ver de cosas físicas, sino simplemente de dar un entendimiento, de traer luz, descubrir, como quitar un velo, que lo que estaba oculto queda descubierto. Ahora entiende usted, ahora entiende, porque el entendimiento se lo da cuando usted se convierte a Cristo. Capítulo 3, versículo número 12. Así que teniendo tal esperanza, usamos de mucha franqueza. Voy a leerlo acá. 13. Y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijasen la vista en el fin de aquello que había de ser abolido. Pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, Génesis, Malaquías, les queda el mismo velo. No entienden. Hay gente que no entiende, porque se lo está diciendo aquí. Está diciendo que ellos no entienden. ¿A quién está diciendo? Los que leían el antiguo pacto no entienden. Está diciendo Pablo que no entienden. El entendimiento a Pablo le vino cuando se convirtió a Cristo. En el libro de los Hechos, capítulo 8, me parece que es el capítulo 8, cuando dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Se lo dijo con todo su corazón, porque verdaderamente él quería hacer las cosas como deberían de ser. Dice: pero el entendimiento de ellos se embotó, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, les queda el mismo velo no descubierto, el cual, por Cristo, por Cristo es quitado. ¿Qué es quitado? El velo. ¿Cuál velo? De entender. El velo de entender.
Cuando usted se convierte en Cristo, entiende la Biblia, conoce el plan de Dios, la voluntad de Dios, porque ya no solamente es letra, es lo que está dentro de la letra, lo que Dios verdaderamente está hablando. Pero sigue diciendo, y aún hasta el día de hoy, cuando se lea a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos. 16. Pero cuando se conviertan, ¿qué? Al Señor, el velo se quitará. El 17. ¿Por qué? O sea, ¿quién es el Espíritu? El Señor. ¿Cuál Espíritu? ¿Santo? ¿El Paracleto? ¿El abogado? ¿Quién lo es? El Señor. Aunque hay muchos señores, mas nosotros solamente tenemos uno, nuestro Señor Jesucristo. Por eso cuando entendemos nosotros que concretamente el Consolador al venir, que es el Espíritu de verdad a nosotros, hermanos, es un amigo, es un ayudador, es quien lo consuela. El que pones lo que hacía Juan con el Señor. Recostaba su cabeza. Entonces, hermanos, tenemos una bendición muy grande al tener a Jesucristo en nuestro corazón. Vamos a volver a Juan, capítulo 14. Bendito Dios. Santo es su nombre. Juan 14. El apóstol Pablo dijo en cierta ocasión, dice que en Cristo estaba completo. Aquí hay varias palabras donde podemos entender en el Consolador, que se puede definir este Consolador como fortalecedor, consejero, ayudador, consultor, abogado, aliado y amigo. El Consolador es un amigo, verdaderamente es un amigo. Por eso digo, es difícil como humanos tener un amigo, y debemos de ser amigos. Debemos de ser amigos, porque un amigo, no recuerdo precisamente concretamente como dice el versículo, que hay más de un amigo que un hermano. ¿Y sabe por qué? Porque muchas veces entre amigos se cuentan lo que entre hermanos no. Quizá por que haya ciertas restricciones en sentimiento. Es que es mi hermano, ¿cómo puedo platicarle yo esto? A un amigo se lo platica. Ciertas dificultades, ciertos problemas, no se los platica ni a su papá, ni a su mamá, ni a su hermano, se los platica a su amigo. Solamente que tengan una relación muy grande. Y esa relación grande nosotros debemos de tenerla con Dios, porque Él la quiere tener con nosotros. Al no ocultarnos prácticamente nada, hermanos, al no ocultarnos nada, al declararnos. Todo mundo tenemos la Escritura. Todo mundo tenemos la Escritura. Crea o no crea, en una casa, yo creo que es raro que una casa que no tenga la Escritura, porque hay personas ateas, dicen, no, yo he leído la Biblia, pero la Biblia, muchas contradicciones. Entonces la tienes. Pero cuando se lee con devoción, las cosas cambian. Debemos, hermanos, pedirle a Dios. Pedirle a Dios, hermanos, ¿verdad? Usted tiene necesidad, todos tenemos necesidades, hermanos. Ahí está, el Consolador es el que lleva el mensaje a Jesús. Vamos a llamarle así como puente. Vamos a llamarle así como puente. Y Él responde. El Señor responde.
decirle al problema, decirle a la dificultad: estoy en desacuerdo contigo. Al cabo de todo, tarde o temprano, lo que sea, nos vamos a desligar de eso, ¿verdad? Cualquier enfermedad nos vamos a desligar, cualquiera, porque nos vamos nosotros, tú te quedas aquí. Pero el Señor la puede quitar. No le podemos exigir, como alguien dice: yo lo declaro, yo lo quiero por esto y por esto. No. Él tiene el control de todas las cosas, Él sabe. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos ayude por mi nuera, hay muchas necesidades, por la compañera de Víctor, aún por Víctor, por Toño. Siempre la hermana Lolita pidiendo por sus hijos, siempre pidiendo por sus hijos. Un canto muy bonito, ¿verdad? Que dice, se titula Contestación Divina. No nos cansemos de orar por nuestros hijos, por nuestros familiares que no han creído, a ponerlos en las manos del Señor.